en esta semana tan corta de apenas 2 días. Vamos a iniciar esta jornada de trabajo con la mesa de los invitados. Nos acompaña a esta hora de la mañana el gerente general de la CELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador. Y es que la semana pasada, como bien lo habíamos señalado, mediante 2 decretos ejecutivos, el presidente ha dado la posibilidad, o ha abierto la posibilidad de que haya también la participación de algunos sectores privados en cierta parte de la operación. Puede que sea en la generación, en la distribución, en la comercialización, pero no implica, como han dicho las autoridades y el propio ministro de Recursos Naturales, una privatización ni del servicio, ni evidentemente de la generación como tal. A esta hora de la mañana nos acompaña el gerente general de la CELEC, ingeniero Gonzalo Quilla. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí en Ecuador TV, a las órdenes. La semana pasada se socializó estos 2 decretos ejecutivos que el ministro me había dicho que lo que se busca es, de alguna otra manera, buscar la inversión privada en ciertos procesos de todo lo que es generación eléctrica, ¿no? Incluso nuevas modalidades como la generación eólica, solar, etcétera, etcétera. Por favor, usted que está en el sector, cuéntenos cuál fue el espíritu del proyecto del decreto ejecutivo y efectivamente qué sectores podrían interesar al sector privado. Gracias, Byron. Sí, efectivamente, el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, con fecha 26 de octubre, expidió el decreto ejecutivo 238, que básicamente establece políticas y lineamientos para el desarrollo del sector eléctrico nacional. Temas fundamentales o pilares dentro de este decreto ejecutivo son justamente el promover la inversión privada. La industria eléctrica es una industria altamente intensiva en capital. El Ecuador, el Estado no dispone de los recursos para emprender en los nuevos proyectos. Diga usted el proyecto Santiago, el proyecto Cardenillo, son 3.000 megavatios que requiere el Ecuador para poder atender de manera segura, confiable, la demanda eléctrica nacional. Es muy importante, digamos, este decreto porque promueve las energías renovables. Esto va ligado al tema del cambio climático, a poder, digamos, emprender en el Ecuador la transición energética, el poder promover la inversión privada a través de su intervención en fundamentalmente proyectos de generación, como los que ya he notado, en los proyectos de energía renovable, fotovoltaica, eólica, y también, digamos, en algunos proyectos de transmisión eléctrica. Dentro de estos hay uno muy importante que significa la interconexión del Sistema Nacional Interconectado con el Sistema Eléctrico Petrolero. Actualmente, como ustedes conocen, pues el señor presidente ha establecido una meta de 1 millón de barriles de petróleo para, digamos, poder mejorar los ingresos del país. Esto significa, Byron, una demanda de 1.000 megavatios adicionales. Consecuentemente... Permítame la interrupción. La producción ecuatoriana de megavatios es de 4.000 megavatios. 4.100 megavatios es la demanda máxima y tenemos nuestra generación cubre la demanda. Cubre la demanda y permite también, digamos, la posibilidad de exportar los excedentes a Colombia y a Perú. Pero si efectivamente se produce más petróleo, hay más consumo de la energía. No solamente en el petróleo, y justamente uno de los temas fundamentales, Byron, digamos, del decreto 238 es promover la electrificación de la industria a nivel nacional. Tema petrolero, electrificar la industria camaronera, son 60.000 hectáreas que actualmente consumen combustibles fósiles, diésel subsidiados. Entonces, digamos, todas estas iniciativas, todos estos emprendimientos, ¿no es cierto?, significan atraer la inversión privada generando básicamente pues una seguridad jurídica, ¿no es cierto?, el mejoramiento, digamos, ambiental, el mejoramiento también del funcionamiento del sector eléctrico para que sea más competitivo. Perdona que le interrumpa, ¿y todas nuestras plantas generadoras están al 100% de capacidad? Bueno, al momento, digamos, las centrales están disponibles. Sí. Vale la pena aquí indicar que la central Coca-Cola Sinclair, que estaba, digamos, la mitad de su capacidad indisponible, va a entrar en un par de semanas. Emprendemos también en la recuperación del parque termoeléctrico. Esto para siempre garantizar un servicio de energía eléctrica confiable, seguro y económico, ¿no? Y este nuevo decreto lo que busca es ampliar la oferta para que los interesados puedan aportar en nuevos proyectos o fortalecer la actual infraestructura. Yo diría, hay las dos cosas, Byron. Okay. Nuevos proyectos como Cardenillo,
600 megavatios, Santiago 2.400 megavatios. Los dos proyectos requieren 5.000 millones de dólares, que el Estado ecuatoriano no los tiene, el sector eléctrico ecuatoriano no los tiene. SELEC no dispone de esos recursos. Consecuentemente, el marco legal establece que en situaciones excepcionales el Estado puede delegar, ¿no es cierto?, en condiciones excepcionales, digamos, el desarrollo de esos proyectos para promover y asegurar el abastecimiento eléctrico del país. Otro tema importante de la parte eléctrica es la industria minera. El posible proyecto Cascabel, eso significa 300 megavatios adicionales. Lo que hay que tener claro, Byron, y ese es el mensaje, que la energía eléctrica es y será el nuevo petróleo para el país. ¿No es cierto? Energías limpias, renovables, seguras, confiables, van a permitir, digamos, el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. En este sentido, digamos, sí vale la pena señalar de manera enfática que el aporte de la empresa privada, de capitales privados nacionales y extranjeros, no significa de ninguna manera privatización. Los activos serán siempre parte del Estado ecuatoriano y de todos los ecuatorianos. A eso va mi siguiente pregunta, porque he escuchado algunos sindicatos de algunas empresas públicas decir que se está privatizando la energía eléctrica y el servicio, que es un servicio público. La excepcionalidad de que habla la ley es para ciertos segmentos. Póngame un ejemplo. Bueno, el tema de los nuevos proyectos de generación. Cardenillo, Santiago, un bloque de 500 megavatios renovables. La generación y la distribución. La transmisión también a través de este proyecto que le decía. Mire, el sector eléctrico petrolero consume básicamente ingentes cantidades de diésel subsidiado para poder atender sus requerimientos de explotación del petróleo. La idea es poder llevar a través de esta interconexión energía limpia. Este es un proyecto que vale 380 millones de dólares, que en otras condiciones debería efectuarlo, digamos, SELEC a través de su unidad de negocio Transelectric. No tenemos esos recursos, no es posible nuevos endeudamientos y consecuentemente, digamos, se va a concesionar a la empresa privada esto. Una capitalización, digamos. Exactamente. Y además SELEC va a poder vender esa energía limpia de sus excedentes, ¿no es cierto?, al sector eléctrico petrolero. Esto significa ahorros cercanos a 300 millones de dólares anuales. No había ningún subsidio en estas nuevas inversiones. En estas inversiones no hay subsidio, ¿no? Un tema importante también a señalar es, digamos, el tema de las tarifas. ¿No es cierto? Las tarifas se mantendrán, no se van a ajustar. Lo que sí puede haber es, ni la industrial. No, lo que sí puede haber es, digamos, una optimización de esas tarifas. Es posible que el país requiera, digamos, señales e incentivos a través de tarifas horarias que permitan ir también en la línea de la eficiencia energética. No es lo mismo, por ejemplo, lavar o prender la lavadora, ¿no es cierto?, el horno en la hora pico, 7, 8 de la noche, que pudiendo hacerlo en horas de la madrugada. ¿No es cierto? Tenemos que tratar de aplanar la curva de demanda. Es un poco más complicado generar en el consumidor un hábito de es justamente, pero es factible mejorar esa educación en términos de la eficiencia energética. Acaba de expedirse también el reglamento, la ley de eficiencia energética en el país, y hay muchísimo espacio para poder mejorar la eficiencia energética. Otro tema importante, si me permiten, Byron, dentro del tema eléctrico, y en esa línea va justamente el decreto 238, perdón, y es el tema fundamentalmente de la movilidad eléctrica, Byron. El Ecuador consume aproximadamente el 50% de su demanda de energía en temas de movilidad y transporte. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? El uso de combustibles fósiles, gasolina, nafta, diésel, combustibles subsidiados, ¿verdad? Y que representan una carga importante dentro del presupuesto general del Estado. Consecuentemente, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la movilidad eléctrica, poder trazar un plan concreto, ¿no es cierto?, para poder, a través de las regulaciones correspondientes, establecer las tarifas para la carga de los vehículos eléctricos. Es decir, ¿no podría haber un incremento de automotores eléctricos o eólicos o estos vehículos híbridos si es que no hay una suficiente capacidad de generación? Exactamente. Entonces, tiene que ir de la mano. Exactamente. Y también recuerde que en el futuro esos vehículos eléctricos que tienen sus propias baterías podrían entregar también sus excedentes al sistema. ¿Cómo es eso? Digamos, usted cuando el vehículo está en casa, ¿no es cierto?, y está el vehículo cargado, eventualmente esa energía eléctrica podría entregarla a la red. ¿Sí? Entonces, digamos, es un concepto mucho más global, mucho más holístico, y que tiene como un protagonista fundamental al ciudadano, que ya pasa de ser
un cliente, digamos, siempre esperando la planilla y pagando al final de mes, a un consumidor más activo, participativo, que eventualmente puede utilizar energías renovables, inclusive en sus propios domicilios. Un tema fundamental también de esta regulación, de este decreto 238, es el tema de los autoconsumidores. Es una señal muy importante para que las grandes industrias puedan instalar sus plantas de energía propias para poder atender sus consumos, obviamente en condiciones preferentes y con unas tarifas e incentivos adecuados. De hecho, ya hay en el mercado empresas privadas que... ¿Cuántas son y cuántas representan en todo? Yo diría aproximadamente deben ser como 300 megavatios de capacidad instalada, y el decreto establece que debe hasta el año 2025 al menos añadirse 250 megavatios de autoconsumidores, es decir, industrias que instalan sus propias plantas de energía eléctrica, renovable por supuesto, para atender sus propios consumos, y eventualmente los excedentes pueden comercializarlos en la red eléctrica nacional. ¿Y esta concesión va a ser con la figura esa de APP, Alianza Público-Privada, o no es otra figura? No, la figura básicamente para los grandes proyectos es la figura de los procesos públicos de selección que lleva adelante el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, conjuntamente con SELEC. Son procesos competitivos, y dentro de esa línea, en lo que resta de este año, Byron, básicamente se convocarán, ¿no es cierto?, a la licitación internacional para poder concesionar 500 megavatios de energías renovables. Esto es pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto?, centrales eólicas que utilizan el viento, centrales fotovoltaicas, y también una parte importante que es la biomasa, ¿no es cierto?, es la posibilidad de utilizar, digamos, estos productos como la caña, digamos, de azúcar, ¿verdad?, para poder generar electricidad, ¿no? La empresa privada, por lo general la europea, es la que más experiencia tiene en estos proyectos de generación eléctrica, lo vemos en Europa, pero se está viendo una crisis energética en el mundo, y en algunos países de Europa, sobre todo, el incremento del precio del megavatio ha subido terriblemente. Entonces ya se está convirtiendo en un problema social allí. ¿Y cómo evitar que efectivamente con el ingreso de estos nuevos participantes a la industria de la generación, por ejemplo, no se encarezca el servicio? Claro, en el caso que usted señala, que es absolutamente cierto, Byron, es el caso europeo, es el caso del Reino Unido, es el caso de España, con valores exorbitantes y con la creación de una figura nueva, digamos, que es la pobreza energética. Aquella gente que puede morir porque no puede pagar la planilla para el tema de la calefacción durante el invierno. En el caso ecuatoriano tenemos una ventaja excepcional, que es, digamos, la disponibilidad de los recursos naturales. Tenemos una matriz energética, digamos, absolutamente limpia. El 90-95% de la energía que entregamos a los ecuatorianos es energía que proviene de centrales hidroeléctricas o centrales eólicas o fotovoltaicas, ¿no es cierto? Y en esa línea justamente no tendríamos nosotros ese riesgo, porque en el caso europeo fundamentalmente ese riesgo viene derivado del tema del uso del gas natural licuado, ¿no es cierto?, en el cual no existe esa soberanía que sí la tiene el Ecuador, digamos, entonces no habría esa dependencia para evitar esos costos exorbitantes de la energía. Por lo tanto, resulta un buen mercado interesante para las empresas internacionales. Absolutamente, absolutamente, Byron. Va a ese recurso natural para la creación, la generación de estos proyectos. Hay luz todo el año, evidentemente hay zonas donde... La calidad de la radiación solar, los vientos, entonces, el recurso... Sí tiene condiciones geográficas interesante para la industria que quiera invertir. Excepcionales, Byron, diría yo. Mire usted que en el caso de las centrales hidroeléctricas hay un potencial todavía de 20.000 megavatios disponibles para el desarrollo de proyectos. Y quiero enfatizar que en el caso de los proyectos Santiago y Cardenillo, mire, son proyectos muy avanzados. Estos proyectos vienen desde el tiempo de INESEL. SELEC ha impulsado los estudios correspondientes, son centrales y proyectos que tienen estudios definitivos, tienen licencia ambiental. SELEC está contratando a los estructuradores respectivos para que el Ministerio pueda llevar adelante estos procesos públicos de selección, que yo diría en un plazo de aproximadamente 12 meses va a significar la concesión a la empresa privada de estos emprendimientos. Son proyectos gigantescos, Byron, que requieren 6 años al menos para construirse, llámese Santiago o llámese Cardenillo, son megaproyectos. Por supuesto. Exactamente, entonces hay que empezar ya, no hay como perder mucho tiempo. ¿Y hay seguridad jurídica para esos emprendimientos? Hay seguridad jurídica, se viene trabajando justamente en las reformas legales, estatutarias, en el tema de la transparencia, en el mejoramiento de las empresas públicas, en el mejoramiento también de la credibilidad del país, en el mejoramiento, digamos, también del tema ambiental. Justamente el presidente Lasso, pues ahora que estuvo en COP26, ha hecho compromisos para reducir las emisiones de carbono, así que yo diría hay unas condiciones excepcionales, y es importante que todos los
los ecuatorianos entendamos de manera clara para estar alineados y promover esta inversión privada, que por otro lado también tiene un ingrediente fundamental, Byron, que es el hecho de promover empleo. Uno de los problemas fundamentales del Ecuador, digamos a la fecha, es justamente el de la falta de empleo. Estas nuevas, obras de infraestructura que toman 5, 6, 7 años van a promover, el tema de un empleo nacional, ¿no? Y mano de obra calificada. Así mismo es. Muchas gracias, ingeniero Quillas. Un gusto, Byron, saludarlo. El ingeniero Gonzalo Quillas, gerente general de la CELEG, a propósito de estos 2 decretos ejecutivos del presidente de la República, que ha dispuesto una apertura del mercado de la generación eléctrica. 7:16, vamos a la pausa, hablaremos de salud.